cuando vivimos en oposición a la voluntad de Dios. Cuando la gente en nuestras ciudades y la gente en nuestras iglesias estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios, le estamos dando más poder al reino de las tinieblas. ¿Ok? Y cuando la manera en que pecamos le permite a Satanás ejercer influencia en conexión con esos pecados. Él usa comisiones de poder o fuerzas demoníacas comisionadas de acuerdo con el tipo del mal a que nos entregamos. Si de esa manera tenemos potestades de codicia, de depresión, de miedo, de brujería, todas esas cosas. Pueden haber tantas potestades como hay pecados, imagínense. Muchas potestades, de acuerdo. Una ciudad y un país pueden colectivamente entregarse a la lujuria o otros pecados. Como por ejemplo Las Vegas. ¿Por qué es que se conoce Las Vegas? Las Vegas es la ciudad, dicen que la llaman la ciudad del pecado, Sin City. ¿Por qué? Porque se dedican a todo lo que es prostitución, a todo lo que es lujuria, a todo lo que es el dinero, ¿cómo se dice? La ambición, todas esas clases de pecado reinan en esa ciudad. Y esas potestades están ahí gobernando. Amén. Países, ciudades, grupos sociales y hasta individuos pueden tener comisiones de poder. En algunos casos las luchas de un pueblo o lugar se pueden trazar cientos de años atrás. Amén. En la guerra espiritual Dios nos puede mostrar la naturaleza de esas potestades en una situación particular, en hogares, en ciudades, en naciones, para que tomemos acción. ¿Qué cosas más nosotros podemos hacer? Y en la guerra espiritual, que es bien importante, es que primeramente tenemos que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos estar haciendo lo mismo, cometiendo estos mismos pecados, viviendo una vida de rebeldía y pretender que vamos a poder hacer guerra espiritual en contra del enemigo. Eso es imposible, porque vamos a tener un lugar y puertas abiertas al enemigo, donde el enemigo va a venir y nos va a atacar y nos va a tumbar si nosotros tenemos puertas abiertas. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados diariamente y vivir en santidad, en una vida, ¿verdad?, de búsqueda con el Señor. Tenemos que orar específicamente contra las potestades de espíritus. Dios nos mostrará el espíritu en particular que está ejerciendo su influencia. Ok. Vivir en el espíritu opuesto. Si nosotros estamos orando en contra de un espíritu de orgullo, entonces nosotros tenemos que estar viviendo en humildad, ¿verdad? Tenemos que estar en opuesto al espíritu que nosotros estemos contrarrestando. ¿Ok? Si nos encontramos deprimidos, tenemos que decidir alabar a Dios para contrarrestar ese espíritu de depresión. Totalmente opuesto a lo que el enemigo está usando en contra de nosotros. Si usted está rodeado de gente negativa, usted tiene que empezar a declarar la palabra de Dios y ser una persona positiva y tener fe para poder contrarrestar, ¿verdad?, completamente lo opuesto. Debemos pedirle al Espíritu Santo que no revele la manera de obrar de Satanás en un lugar o una situación. Simple obediencia en la oración es mucho más importante que los intentos de definir las categorías del mundo espiritual. Ahora le voy a hablar, y para terminar, de las trampas, de evitar las trampas en la guerra espiritual. Primero, no podemos ser ignorantes. Si usted va a estar, ¿verdad?, y cada uno de nosotros estamos haciendo guerra espiritual en una manera u otra diariamente, ¿verdad? Hay algunos que están en un nivel más de su propia vida, de una guerra mental que tenemos diariamente. Hay otras personas que Dios las usa en guerra espiritual ya a un nivel más alto, que de nivel de ciudad, de nivel de naciones, ¿verdad?, en diferentes etapas. Pero
No podemos participar en guerra espiritual en un nivel estratégico sin saber lo que estamos haciendo, sin saber a lo que nos estamos involucrando, sin saber lo que está llamado de nosotros. ¿Ok? No podemos tener temor. Muchos cristianos, y lo hemos experimentado cuando se les haya hecho el llamado de hacer guerra espiritual, y en las iglesias se echan para atrás porque tienen temor. Temor quizás de lo que no conocen, o temor porque saben que sus vidas no andan bien y tienen temor del enemigo. Pero ¿saben qué? Que nosotros tenemos que estar viviendo de una manera, tenemos que poder arrepentirnos y decir: Padre, tú eres el que está haciendo esta guerra espiritual. ¿Sabe? Nosotros solamente somos instrumentos, pero la guerra le pertenece a Dios. ¿Ok? Cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual, usted no está peleando con su fuerza. Usted está sabiendo que la guerra le pertenece a Jehová de los ejércitos, y que Dios nos ha dado la autoridad como sus hijos para poder hacer la guerra espiritual. Amén. Cuando fuimos al parque, porque aquí en la ciudad de Jacksonville los satanistas se reúnen todos los años, y este año, si Dios permite, pienso hacer otro mover de oración en contra de ese evento. Los satanistas se reúnen todos los años para maldecir a nuestra ciudad, en ciertos lugares específicos de nuestra ciudad. Y la iglesia no estaba al tanto de eso. Y cuando nosotros fuimos, y yo hice un llamado para que fuéramos un grupo a orar en ese parque, los que aparecimos fueron 8, que estaba el hermano Luis ahí. Y nosotros nos paramos en la brecha por la ciudad y por los niños y las familias que iban a ser expuestos ese día, que sin conocimiento iban a entrar a ese lugar y iban a ser expuestos a rituales satánicos. Y ellos nada sabían, porque ellos ponen mesa para vender sus artículos como si fuera un garage sale, como si fuera un flea market. Y la gente: ay, mira qué lindo, déjame entrar ahí. El pastor mío llegó a ir, no sé si él se recordó o no se recordaba que era ese lugar. Y él dice que cuando bajó como ya a la 10ª mesa, cuando él vio un hombre vestido completamente negro, con una máscara con puyas saliéndosele por la cara, empezó a sentir que se empezó a sentir la malicia. Él dice: yo he entrado a la boca del infierno. Y él, es que el pueblo de Dios está completamente ignorante de las maquinaciones del diablo. No podemos bajoestimar a nuestro enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo que tiene muchas estrategias, que es mucho más antiguo que nosotros, pero gracias por la sangre de Jesús, y que tenemos el armamento, la sangre, su nombre, y por eso no podemos temer. Pero tampoco nos podemos volver arrogante y pensar de que vamos a entrar en la batalla en cualquier estado, en cualquier forma, que no tenemos que ni orar, que no tenemos que buscar el rostro de Dios. Tampoco nos podemos poner arrogantes espiritualmente, ¿ok? En el momento que usted y yo pensemos que estamos haciendo la batalla con nuestras propias fuerzas, vamos a ponernos vulnerables al ataque del enemigo. Necesitamos estar en una permanente y interrumpida comunión con el Señor. Esto es dirigido bajo la presencia de Dios. Muchas veces no tenemos o no pedimos ayuda de otros intercesores. Cuando estamos haciendo guerra espiritual, necesitamos pedir la ayuda de que los intercesores nos estén cubriendo, de que estén orando por nosotros. Amén. Ok, y también tenemos que hacerlo en el momento preciso, cuando Dios nos ha indicado que hagamos las cosas también. Tenemos que esperar esos momentos del Señor, tenemos que esperar recibir esas direcciones y esas estrategias de Dios en el momento que Dios nos ha dicho. Tenemos que esperar por ese momento kairos de Dios,
¿Cuándo tenemos que actuar? ¿Cuándo tenemos que hacer? Cuando el Señor me dio esta información de este parque donde iban a hacer estos satánicos iban a ir a orar, yo no lo actuamos rápido. Nosotros esperamos que fuera Dios que nos dijera y nos indicara cuándo era el momento que teníamos que ir a orar. ¿Cuándo era el tiempo? Hay veces que Dios nos revela cosas y nos da directrices, pero tenemos que esperar qué es lo que Dios quiere que hagamos con esto que nos ha revelado.